el versículo 11, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Quisiera que lo lea juntamente conmigo otra vez. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Amén. Hermanitos, conforme a la palabra de Dios, por el Espíritu Santo entendemos cómo el Señor se mueve, cómo el Señor, hermanos, obra. Y hermanos, para todos aquellos que están con el Señor y están conectados con Él, pueden, hermanitos, notar acerca del tiempo y cómo Dios se mueve en el tiempo que vivimos. Y hermanos, por eso es necesario que la iglesia entienda cómo está actualmente sintiendo Dios, obrando Dios, hablando Dios. Y hermanos amados, para que la iglesia le sea agradable. Agradable me refiero, hermanitos, que si el Señor nuestro Dios está en cierta postura debido a lo que Él está haciendo, que la iglesia esté conectada con Él y esté haciendo, hermanos amados, lo conveniente, lo correcto, la iglesia. Porque, hermanitos amados, le voy a explicar de esta manera. Dice la palabra de Dios que Dios está airado contra el impío todos los días. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Decimos amén porque es palabra de Dios. Captáramos cuál es el sentir de Dios actualmente y nosotros tomáramos otro rumbo u otro sentir. Haga de cuenta, hermanitos, que una iglesia local, no me refiero a esta, sino como ejemplo, cualquier iglesia local que quiera moverse, hermanos amados, en la riqueza, en la prosperidad, en la alegría, en el gozo, en el triunfo, en la victoria, en el éxito, todo lo cual, hermanos amados, claro que podría venir de parte de Dios, no hay problema por ello. Pero el problema es cuando Dios no se mueve por el momento en eso. Quiero, hermanitos amados, para aclararle un poco más, preguntarle a usted, ¿cómo piensa usted, mi hermanito, que sienta Dios o como obre Dios cuando el Señor ve que es tiempo ya de derramar su ira? Porque Dios también se aira, dice la Escritura, es lento para la ira y grande en misericordia. Pero, hermanitos amados, cuando ya se mueve el Señor, porque llegó el tiempo, llegó el momento, hermanitos, y la ira de Dios se manifiesta en toda la tierra. Hermanos amados, ¿cómo cree usted que la iglesia tiene que obrar, tiene que actuar cuando el Señor está trabajando, pero trabajando a través de la ira? Hermanos amados, no estamos hablando de una ira carnal, de una ira, hermanos amados, mala. No, estamos hablando de la ira de Dios. Porque Dios, hermanitos, también se ha airado, aparte de todo lo que está viendo en la tierra, todo lo que el hombre está haciendo, también, hermanos, el tiempo de su ira llega. Gloria al Señor. Y, hermanos amados, eso es lo que nosotros necesitamos entender como iglesia. No sea, hermanos, que nosotros desagrademos a Dios. Haga de cuenta, Dios, hermanitos, empieza a derramar ira, empieza a manifestar su justicia y su trato con las naciones. Y haga de cuenta que nosotros, si estuviéramos desconectados de Él, actuáramos con fiesta, con alegría, pero siendo que no es eso en el momento, eso no está actuando en el corazón de Dios. Hace ya tiempo, hermanos, yo le decía al Señor en un culto, no estábamos aquí, yo le externaba mi corazón y yo le decía, Señor, yo me quiero gozar en tu presencia. Y le decía eso con todo mi corazón, con sinceridad. Pero Dios me dijo, ¿acaso yo estoy gozoso? Y, hermanos amados, entendí que en ese día, ese era mi sentir de mí, porque yo amo a Dios. Pero el sentir de Dios era distinto. Por eso a través de la palabra de Dios conocemos lo que hay en el corazón de Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermanitos?
Dice la palabra del Señor, Dios es juez justo. Y Dios está airado contra el impío todos los días. Uno podría hacerse la pregunta, ¿por qué? Siendo que Dios esté enojado contra el malo, el impío diariamente, ¿por qué no lo quita de la tierra? ¿O por qué no le cierra su mano para que el impío sufra? A veces los impíos, hermanos, están rodeados de hijos de Dios. Y si Dios, hermanos amados, actúa en el impío, también pasa actuando con los hijos de Dios. Y a los hijos de Dios, Dios los guarda. ¿Cuántos dicen amén, hermanitos? Ahora vayamos al libro de Ezequiel. Todo lo que vamos a ver, hermanos, es bíblico. Vaya a Ezequiel capítulo 9. Gloria al Señor. Hace una semana veíamos, hermanitos, acerca del tiempo de espera. ¿Cuántos se acuerdan? Estamos viviendo tiempos de espera, de tardanza, hermanos amados. Y hoy vamos a ver también lo que sucede en esa tardanza. Gloria a Cristo, capítulo 9. Me dicen amén si lo encontraron, hermanitos. Con esta escritura, aunque usted lo ve que está en el Antiguo Testamento, pero hermanos, la palabra es pasada, presente, futuro y permanece, hermanos amados. Cielo y tierra pasará, su palabra no pasará. Ezequiel capítulo 9, versículo 1. Me dicen amén si lo encontraron. Amén. Dice: entonces clamó en mis oídos con gran voz, diciendo: los verdugos de la ciudad han llegado, y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. Y 6 hombres venían del camino de la puerta de arriba, que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía a su cintura un tintero de escribano. Al entrar se detuvieron junto al altar de bronce. La gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín, sobre el cual había estado hacia el umbral de la casa. Y llamó Jehová al hombre vestido de lino, que tenía a su cintura el tintero de escribano. 4. Y le dijo Jehová: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y claman a causa de todas las cosas abominables que se hacen en medio de ella. A los otros dijo, oyéndolo yo: pasad por la ciudad en pos de él y matad. Su Biblia dice matad. Luego dice: no miren con piedad vuestros ojos, no tengáis compasión. Matad a viejos, a jóvenes y a vírgenes, a niños y a mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero todo aquel sobre el cual esté la señal, no os acercaréis, y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues desde los hombres ancianos que estaban delante del templo. Les dijo: contaminad la casa, llenad los atrios de muertos, y salid. Y salieron a matar en la ciudad. Gloria a Dios. Hermanos amados, lo que estamos viendo en la escritura es una visión, la cual, si tuvo cumplimiento, primeramente fue profecía, fue visión, y luego, hermanos amados, llegó a cumplirse allá en Jerusalén. Esto es, hermanos amados, tanto profético, tanto histórico, tanto espiritual. Y también, hermanos, es aplicable en nuestros días, porque, hermanitos, cuando el Señor ha hablado una vez y otra vez, y hermanitos, hay personas que ya se mueven en la maldad. Ahora nos vamos a referir en nuestro tiempo a los que no quieren creer en Cristo Jesús, los que no quieren recibirle, los que no quieren aceptarle o no quieren obedecerle. Hermanos amados, llega el momento que Dios pone plazo y dice: hasta aquí es el término.
Y hermanos amados, todos aquellos que por tiempo, por años, por décadas incluso, como en el caso del pueblo de Dios, por tiempo estuvieron viviendo su vida, estuvieron viviendo tal vez tranquilamente, tal vez malamente, con pecado, con maldad, con iniquidad, con crueldad. Hermanitos, llegó su plazo y es momento en que Dios determina derramar su ira. Usted conoce bien la escritura en cuanto al tiempo de la ira que se llama en nuestros días gran tribulación. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien, aparte es la gran tribulación. Pero hermanos amados, antes de que llegue ese momento, que ya está muy próximo, hermanos, no quiere decir que hasta ese día Dios activa lo que Él tenía reservado en cuanto a la ira. Porque dice la palabra de Dios, lo leímos al principio en Salmos, que Dios está airado contra el impío todos los días. Amén, hermanitos. O sea, no quiere decir que hoy está bien contento. Y ayer estuvo muy contento y mañana va a estar muy contento, y hasta que empiece, cuando se vaya a la iglesia y empiece la gran tribulación, entonces ya está enojado. No, hermanos amados, Dios está airado contra el impío diariamente, todos los días, hermanos. Hermanos amados, en el caso del pueblo de Dios, esta era la visión. Ezequiel, hermanos amados, considerado como profeta mayor, él también vio qué estaba sucediendo en Jerusalén, la santa ciudad de Dios. Y hermanos amados, vio esta profecía y era tan difícil. Hermanitos, leímos desde el primer verso. Dice: entonces clamó en mis oídos con gran voz diciendo: los verdugos de la ciudad han llegado, y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. Esa era la visión. Habían llegado verdugos, hermanos, a la ciudad. Pero esos verdugos, hermanos, venían de parte de Dios. Pero sabe usted, no eran demonios, hermanos. No eran en esta ocasión demonios, sino siervos de Dios. Verso 2 dice: y 6 hombres venían del camino de la puerta de arriba que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Entre ellos había un varón vestido de lino, todos ellos, hermanos, siervos de Dios, o sea, ángeles, el cual traía a su cintura un tintero de escribano. Los escribas, hermanitos, tenían una pluma, la metían en la tinta. El tintero era un recipiente como un vasito, y ahí, hermanos amados, llenaban de tinta la pluma y empezaban a escribir. Traía un tintero. Dice: a su cintura un tintero de escribano. Al entrar se detuvieron junto al altar de bronce. ¿Saben dónde? En la casa de Dios estaba el altar de bronce. 3. La gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín sobre el cual había estado hacia el umbral de la casa. Y llamó Jehová al hombre vestido de lino que tenía a su cintura el tintero de escribano. Hermanos amados, ese ser angelical venía también con los destructores. Ángeles destructores, uno de ellos con el tintero. Y dice, hermanos, llamó Jehová al hombre vestido de lino que tenía a su cintura el tintero de escribano. Verso 4: y le dijo Jehová: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y pones una señal en la frente a los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. O sea, antes de que el Señor diera la orden de que se mataran a las personas, primeramente se tenían que marcar, sellar a los inocentes. En este caso, hermanitos, dice las características de estos hombres. Dice: a los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Usted ve, no se va a atacar a los buenos. Conforme a esta profecía, esta visión profética, no venía el mal sobre los buenos, sino sobre los que hacían, hermanos amados, abominaciones en medio de la ciudad. Y los que tenían que ser marcados, en este caso, eran los que clamaban
aquellos que les dolía la maldad, el pecado que ellos veían. Y hermanos amados, de ahí empieza una selección. Dios empezaba a seleccionar. Veía, este hombre clama, este también clama, este sufre viendo la maldad de todo lo que se hace. A este márquenlo, séllenlo, para que a él no le venga el mal, el daño. ¿Sabe usted, hermanos amados, que el sello no es nuevo? Tanto hay sello de Dios y tanto hay sello del enemigo. El sello del enemigo lo conocemos bíblicamente como la marca de la bestia. Pero el sello de Dios, hermanos amados, en el tiempo de Jerusalén, hermanitos, tenía que ver con una señal, algo en la vida de los justos. Pero, hermanitos, no solamente ellos fueron sellados. En nuestro tiempo, nosotros también fuimos sellados. Cuando dicen amén, hermanitos, el sello del Espíritu Santo, así se le conoce. Pero en la gran tribulación va a haber también sellados, hermanitos. 144,000 sellados. Aparte de ellos van a estar los que se van a sellar, pero con el sello de la bestia, para comprar y vender. Hermanos amados, el que se selle con el sello de la bestia jamás tendrá perdón ni salvación, dice la palabra del Señor. Muy bien, lo del sello no es nuevo, hermanos. Ya se mencionaba en la palabra de Dios que en aquellos tiempos iba a venir destrucción, y llegó la destrucción, hermanos. Eso lo predicó Ezequiel, lo predicó Jeremías, lo predicó Isaías. Y hermanitos amados, ya Daniel, su profecía se ejerció cuando ya se cumplió todo ese juicio que vino sobre la tierra santa de Dios. Ahora, dice la palabra del Señor, versículo 5. A los otros dijo, oyéndolo yo, pasad por la ciudad en pos de él y matad. O sea, solamente uno de esos seres, hermanitos amados, iba a sellar y los otros iban a matar. Gloria al Señor. Por eso se les llamaba los verdugos. Pero les reitero, no eran demonios. Ahora, dice la palabra del Señor, pasad por la ciudad en pos de él, en el verso 5. Y matad. No miren con piedad vuestros ojos, no tengáis compasión. 6. Matad a viejos, a jóvenes, a vírgenes, a niños y a mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual esté la señal, no os acercaréis. Y comenzaréis por mis santuarios. En la casa de Dios empezaron. Comenzaron pues desde los hombres ancianos que estaban delante del templo. Por eso se dice en la Escritura que el juicio comienza por la casa de Dios. Dicen amén, hermanitos. Muy bien. Hermanos amados, siendo que todavía no entramos a la gran tribulación, pero sí estamos, hermanitos, viendo el tiempo en que Dios está airado. Hermanitos, lo hemos mencionado, que si el Señor viniera en una semana, pues toda la semana anterior sería muy terrible, muy difícil. Ahora estamos viendo, hay muertes, hermanos, por todos lados, no solamente en México, en toda la tierra, todo el planeta. Se está manifestando, hermanos, muerte. Usted, hermanitos, quizás en lo largo de su vida llegó a conocer ciertos casos cuando una persona murió por una causa, otra causa, otra causa. Pero en nuestros días, hermanos, esto se ha multiplicado. Están muriendo, hermanos amados, por suicidio. Muchas personas se están suicidando en nuestros días, jóvenes principalmente. Hermanos amados, no es nuevo. Aquí en México se está oyendo una noticia, pero esto ya tiene meses que sucede en otras partes. Perros matando niños, destrozando niños chiquitos, 2 años, 3 años. Pasa mucho, hermanos amados, en otros lados. Muertes diferentes, hermanos. Y esto quizás para el carnal diría, oh, eso es alarmismo, es amarillismo. Nos tratan de asustar. Pero lo que estamos viendo, hermanos, conforme a la Biblia, a la profecía,
vemos que los verdugos venían a la ciudad y cada uno traía su instrumento para matar. Y conforme a la escritura se habla, hermanos amados, a quienes iban a matar. Dice, hermanitos, en el versículo 6, matad a viejos, a jóvenes, a vírgenes, a niños, a mujeres, hasta que no quede ninguno. Hermanitos, cuando Dios toma una medida así, entendemos, Dios está airado. Dígale a su hermanito con mucho amor, Dios está airado. ¿Qué postura tomamos nosotros? Una postura, hermanos, de mucho respeto hacia Dios cuando Dios está airado. Cuando Dios está airado, hermanos amados, no quiere decir que Dios pierde el control y que arrasa parejo. Hermanos amados, en su ira Él se acuerda de la misericordia, dice la palabra de Dios. Hermanos, es necesario que usted y yo entendamos esto. ¿Qué cosas nos van a pasar a nosotros y qué cosas no nos van a pasar? Hermanos, si nosotros estamos con el Señor y Dios ha visto nuestro corazón, así como en la antigüedad Él seleccionaba, este gime por causa de la maldad que ve, este no está de acuerdo con la maldad, este no se aúna a la maldad, entonces a este síguenlo para que no le pase ningún mal. Hermanos amados, Dios en su grande fidelidad los aparta y dice, a estos no los toquen porque son mis sellados. En otras partes dice, mis ungidos. Dicen amén, hermanitos. No toquéis a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Muy bien, hermanitos, sí, en nuestros días el Señor derrama más ira. Le reitero, no hemos entrado a la gran tribulación, ni siquiera hemos entrado a los sellos, pero no quiere decir que estén lejanos. Pero ya el Señor está viendo tanta cosa, tanta deslealtad de parte nuestra, tanta infidelidad, pero también, hermanos, allá afuera, los que no conocen a Dios, hermanitos, ellos van a levantar su dedo acusador más en estos días y van a acusar a Dios. Ellos van a decir, ¿dónde está Dios? Si Dios estuviera, si Dios existiera, ¿por qué hay muerte en niños, en bebés, en gente joven o en gente aparentemente inocente? La gente que no conoce a Dios, hermanos, va a blasfemar contra Dios en estos días. La gente va a renegar mucho más, hermanos. Eso también va a suceder en la gran tribulación. Se registra en Apocalipsis que cuando el sol empezó a quemar a los hombres blasfemaron y no se arrepintieron de ninguna de sus obras, siguieron sus hechicerías, adorando a los demonios y en sus fornicaciones, y ninguno de ellos, dice la Escritura, se arrepintió. La gente mala se va a volver, hermanos, más mala. ¿Cuántos están aquí, hermanitos? Escuchaba una vez, hermanos, acerca de la enseñanza de la palabra, una revelación de un siervo de Dios. Dios le decía y demostraba que si un día Dios diera una orden y dijera, ábrase el infierno, que salgan los que quieran salir, nosotros pensaríamos, los que estamos vivos, que muchos saldrían, dirían, oh, vamos a aprovechar. Pero el Señor le mostraba, no saldrían la mayoría de ellos. No saldrían. Y uno se preguntaría, bueno, ¿por qué no? Si se están quemando, están ardiendo, están siendo torturados por demonios ahí adentro. No saldrían porque desde allá y toda su vida odiaron a Dios. No saldrían del infierno por el simple hecho de no venir a obedecer a Dios. Preferirían seguirse quemando en las llamas y desde allí odian a Dios. Si Dios abriera el infierno, no saldría mucha gente. Con todo y gritos y dolor se quedarían adentro por el aborrecimiento que le tienen a Dios. Muy bien,
Hermanos amados, por eso Dios se llega a irar. Ahora, de tal manera amó Dios al mundo. ¿Cuántos dicen amén? Imagínense, hermanos, como está escrito, que en esto consiste el amor de Dios. Hermanos amados, que nosotros siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cómo, hermanos amados, amar? Dios amar a alguien que le va a aborrecer toda su vida. O sea, hay gente que ama a Dios y hay gente que odia a Dios. Así como usted, en lo más natural, lo más común y sencillito, hermanos, detalles mínimos. No porque usted sea carnal, pero en los detalles más mínimos usted nota cuando a una persona no le cae bien. Así hay personas, hermanos, que Dios no les cae bien. O sea, odian a Dios, aborrecen a Dios. ¿Cuántos aman a Dios? Levante su mano. Gloria a Dios. Le amamos con todo nuestro corazón. Cada vez que se lo manifestamos y siempre, hermanos amados, que le amamos, le alabamos, le exaltamos, Dios también nos reitera que con amor eterno nos ha amado. Gloria a Cristo. Pero también hay, hermanitos, quienes aborrecen a Dios. No es, hermanos amados, la cualidad o la característica de Dios, un Dios vengador. Este me odia, yo también lo voy a odiar. No, hermanitos, de tal manera amó Dios al mundo. Pero sí, hermanos, cuando llega la hora, la gente que aborrece a Dios empieza a recibir, hermanos, una ira. Dios está airado contra el impío todos los días, dice la Escritura. Y vemos aquí, hermanos, que hay personas que les duele la maldad y que gimen por la maldad. Y dice el Señor, apártenos a ellos, márquenos a ellos, porque a ellos no les va a llegar el mal, la destrucción. Destrucción a través de personajes, verdugos, en este caso ángeles. Acuérdense, hermanos amados, tampoco es la primera ocasión que se destruye por medio de ángeles, lo que estamos leyendo anteriormente, hermanitos. Sodoma y Gomorra también. Declaraba uno de los ángeles: si ustedes no han salido de aquí, le decía Lot, no puedo hacer yo nada todavía hasta que ustedes estén lejos. O sea, el mismo ángel iba a empezar a destruir. Sabemos que de Dios salió, hermanitos, el destruir a Sodoma y Gomorra, y fuego cayó del cielo, pero usando ángeles. Ahora, hermanos amados, también en nuestro tiempo, tanto hay ángeles para guardar, para cuidar, pero hay ángeles para destruir. Por eso les decía que no eran demonios los que iban a llegar a la ciudad, se iban a poseer de ella. Y, hermanos amados, a partir de allí iba a haber muerte, porque entró el diablo. No, el diablo no tenía nada que ver, pero sí el pecado de la gente. Hermanos amados, empezó una destrucción tan terrible. Ahora, no pierde Ezequiel, hermanitos. Vaya conmigo a 1 de Corintios, capítulo 11. Vamos a entender un poquito de la ley de Dios. 1 de Corintios, capítulo 11, habla del tema, hermanos, de la Santa Cena. Pero hay un principio legal muy hermoso, pero muy poderoso y muy terrible. Y, hermanos amados, de ahí entendemos por qué va a venir lo que va a venir y quiénes serán librados. 1 de Corintios, capítulo 11, verso 31. Me dicen amén si lo encontraron, por favor. Aleluya. Es una ley, hermanos. No vamos a tratar el tema de la Santa Cena. Es un título que tiene ahí, tomando la cena indignamente. Sino, hermanos amados, la ley o sentencia acerca de menospreciar la Santa Cena de Dios. La ley la tomamos, es aplicable para todo, hermanos, esta ley que vamos a ver. 1 de Corintios 11, 31. Dice la palabra de Dios: si pues nos examináramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Pero siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Le repito, ¿ya lo tienen todos, hermanitos? 1 de Corintios 11, 31 y 32, le repito: si pues nos examináramos a nosotros mismos,
no seríamos juzgados. Oh, hermanos amados, esto viene a darnos grande luz y guianza para que, hermanitos, no nos vaya mal. Muy bien, dice primeramente, hermanos amados, que nosotros podemos hacer algo hacia nosotros mismos. O sea, si alguna persona ha infringido algo, ha hecho algo, ha cometido errores o pecados, ha obrado en la carne, en la maldad, entonces, hermanitos, hay una vía la cual lo puede librar de ser juzgado. Después de ser juzgado, hermanitos, pasa a otro nivel. Entonces, dice la palabra del Señor, 11:31, si pues nos examináramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Así dice su Biblia, hermanos amados. Le explico. Me voy a poner como ejemplo, hermanitos. Supongamos que yo he hecho maldad, he cometido pecados, he cometido errores y he fallado a Dios. Si yo, hermanitos, me pongo delante de Dios y me empiezo a examinar, hermanos, eso es sano, es bueno. Malo es, hermanos, cuando la persona se endurece y condena y acusa a otros, culpabiliza a otros, pero a sí mismo no se examina. Lo que dice la Escritura: ¿por qué miras la paja del ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que tienes en tu propio ojo? Eso sí es grave. Pero cuando uno se examina a sí mismo, pasa algo, hermanos, y es librado de algo. Por eso, hermanitos, algunos se podría hacer la pregunta: ¿quién puede ser librado y quién no puede ser librado cuando Dios se aira? Bueno, hay oportunidad. Si tú gimes, clamas acerca de la maldad que hay cerca de ti, pero también si te examinas a ti mismo. Hermanos amados, comúnmente uno examina a los demás, o juzga o critica a los demás. Ese es esto, este tiene esto, el otro es aquello. Muy malo, hermanitos, porque con esa vara que mide será medido, dice la Escritura. Ya vimos, hermanitos, en una clase antepasada acerca de la ley del juzgar. ¿Cuántos vinieron a esa clase? Levanten su mano. Juzgar carnal es pecado, juzgar espiritual es necesario. El espiritual juzga todas las cosas sin que él sea juzgado de nadie, dice la palabra de Dios. Juzgar espiritualmente, correcto es. Juzgar carnalmente, pecado es. No juzguéis para que no seáis juzgados, se refiere al juzgar carnal. Muy bien. Si la persona, hermanos, se examina a sí misma, cualquiera de nosotros, haga de cuenta, yo me ponía como ejemplo, si yo me empiezo a examinar y empiezo a ver, oh, este camino que tomé no es recto, esta medida que tomé, ¿quién me la ordenó? Salió de mí, Dios no me mandó, porque Dios me dijo no vayas. Y esto que estoy haciendo salió de mí, fue mi iniciativa, me dijeron que no, pero yo quise hacerlo. Entonces, hermanos, me empiezo a examinar. Dígale a su hermanito: examínate, hermano. Si nos examinamos, y hermanos amados, lo hacemos con la palabra de Dios, delante de Dios, va a pasar algo muy bueno. Dice: si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Así dice su Biblia, hermanos. No seríamos juzgados. Antes de que Dios te detenga, antes de que Dios te pare, antes de que Dios haga algo en tu vida respecto a la maldad que estás cometiendo, si tú mismo te paras, te detienes y te empiezas a examinar, antes de que Dios empiece a juzgarte, ya estás tú corrigiéndote, examinándote, te libraste. Pero si no te examinas, vas directamente a que Dios te juzgue. Hermanos amados, si yo me examino entonces y encuentro esto es malo, esto también es mal, cometí un error, cometí un pecado, cometí maldad, esto es iniquidad, y me paro, entonces, hermanitos, acepto que Dios es santo y que yo soy injusto,
y le pido perdón por mis pecados, ahí quedó todo, hermanos. Allí quedó todo. Pero si yo prosigo, seré juzgado, dice la palabra de Dios. Muy bien, le repito, si pues nos examináramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. 32. Pero siendo juzgados, somos castigados. ¿Por quién, hermanitos? Por el Señor. Muy bien. El 32 es el otro paso, pero ahí también, hermanos, se menciona la diferencia. Dice el 32, pero siendo juzgados, ok, no te examinaste, eres juzgado. Pero si siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien. Le habla a la iglesia, hermanos, le habla a los hijos de Dios, le habla a los que toman la Santa Cena indignamente. Se refiere a ellos, ese es el contexto, el tema de la Santa Cena, pero esto es muy general, abarca más todavía. Hermanitos, las personas que se examinan y se arrepienten no van a ser juzgadas. Muy bien, pero si no se examinó, procedió con maldad, será juzgado. Una vez que es juzgado, dice 32, pero siendo juzgados, somos castigados por el Señor. Su Biblia dice castigados por el Señor. Muy bien. Cuando ya Dios nos encuentra con pecado, con maldad, dice la palabra, seremos juzgados. Dice, somos castigados por el Señor. Dígale a su hermanito, Dios castiga. Ahora dice a continuación, para que no seamos condenados con el mundo. ¿Qué es ser condenado con el mundo? Lo que estábamos leyendo en Ezequiel, cuando el Señor dijo, mata ancianos, niños, jóvenes, doncellas, que no quede nadie en la ciudad. A todos ellos, hermanitos, están siendo condenados. Una cosa es ser juzgado por el Señor y castigado por el Señor, y otra cosa es ser condenado ya también por el Señor. Dios, ¿a quién condena? A los que le rechazaron, a los que se apartaron, a los que se fueron, a los que le dieron espalda, a los que se volvieron a la maldad. A ellos, hermanos amados, Dios nos condena. Pero dice aquí, para que no seamos condenados con el mundo. Muy bien, ¿cuál es la diferencia? Usted la sabe muy bien, de la condenación del mundo y ser castigado por Dios. Si hoy, hermanos amados, o si en esta semana hubiera un terremoto en la tierra, muy fuerte, muy intenso, un ejemplo, 8 grados Richter, y hermanos, muchas casas se cayeran, edificios, bardas, construcciones, transportes chocaran, hubiera, hermanos amados, un caos, fugas de gas, fugas de agua, cortocircuitos, incendios, explosiones, todo ello que conlleva un terremoto. Muy bien, hermanitos, la gente que está muriendo son, conforme a la Escritura, condenados. Uno diría, oh, ¿qué clase de Dios es ese que condena? Por eso nos puso a nosotros para predicarles la salvación en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Muy bien, son condenados. Si yo me enterara, o si la iglesia se enterara, fulano de tal, el hermano, la hermana, también se murió allí. Muy bien, no por juzgar, hermanos, pero bíblicamente entendemos, fue condenado con el mundo. Mi hermano, mi hermana participó de la condenación del mundo. Oye, ¿por qué hablas tan feo? Si mira, deberías de tener dolor. Lo tengo, la verdad sí. Me duele, me da tristeza, pero la verdad nos la ha mostrado Dios para que nosotros no caigamos en tal caso de desobediencia. Dicen amén, hermanitos. Entonces la persona fue condenada con el mundo. Muy bien, porque el mundo, los impíos, no quiere decir que menospreciemos, que no amemos, no. Hermanos amados, por eso predicamos
Y aquel que oye su voz y abre la puerta y lo deja entrar, va a venir el Señor a cenar con él. Dicen amén, hermanitos. Entonces la persona fue condenada con el mundo. Pero para que eso no suceda en los hijos de Dios, Dios dice: hijo, yo no te voy a condenar con el mundo o juntamente con el mundo. Hijo, yo te voy a castigar a ti. Ahora, hermanos amados, sin salirnos de tema, vea lo que dice el verso 27 en adelante. Primera de Corintios 11:27. Dice: de manera que cualquiera que coma este pan o beba esta copa del Señor indignamente. Indignamente quiere decir, hermanos amados, que no se puso a cuentas. No está bien con el Señor. Por eso le decimos a los que no se han bautizado en agua que no tomen la Santa Cena, ni los niños tampoco. Los niños, ¿por qué? Porque los niños son de Cristo. Ya cuando ya es grande, ahora sí arrepiéntase de pecados y hasta bautícese. Muy bien. Dice: de manera que cualquiera que coma este pan o beba esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Así dice su Biblia, hermanitos. Ahora, véanlo usted, hermanos, no es el criterio del pastor, no es el ideal del pastor, no son las ideas del pastor. Vea bien lo que dice el verso 28 en adelante. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. También vimos examinarnos a nosotros mismos. Ahora dice: pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Ahora dice el 29: el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, quiere decir sin valorar, sin estimar, sin tomar en cuenta, lo hace, pero no le da valor, que es santa cena. El que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come. Así dice su Biblia. Juicio come y bebe para sí. O sea, para unos es tener, hermanitos, un momento hermosísimo haciendo memoria de que Cristo murió por nuestros pecados y que Cristo volverá otra vez. Es hermoso la Santa Cena, pero para el que lo hace indignamente es juicio. Y hermanos amados, va a venir algo. Dice la palabra de Dios, verso 30: por lo cual hay muchos, que hermanitos, enfermos y debilitados. ¿Entre quiénes? Entre vosotros. Y muchos, que hermanitos. Muy bien, hermanos amados, porque lo dice la Biblia, 3 cosas pasan cuando alguien no discierne la Santa Cena. 3 cosas pasan. Por eso, hermanos, el Señor nos enseña igualmente para no juzgarnos si nos arrepentimos o no ser, hermanitos, condenados con el mundo, o hermanitos, ser castigados por el Señor mismo. Dice el verso 30: por lo cual hay muchos enfermos, número 1, y debilitados, número 2, y muchos han muerto, número 3. ¿Cómo? ¿Usted había escuchado, hermanitos, que alguien se enfermó por tomar la Santa Cena indignamente? Es verdad. Si hay gente que se enferma por tomar la Santa Cena indignamente, no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. ¿Dicen amén, hermanitos? Casi no los oigo, hermanitos. Eso está en el verso 30, se lo están leyendo, ¿verdad, hermanos? Ahí está. No es como lo está interpretando el pastor. Usted lo lee, ya le entendió. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros. Hermanos amados, entonces existe el caso de la persona que se puso mal, que se enfermó por hacer algo santo estando sucio, por tomar la Santa Cena indignamente. Existe el caso. Incluso, hermanos amados, si alguien dijera: bueno, estamos en el tiempo de la gracia, ya el Señor no le hace como antes, que enviaba verdugos y mataban al pueblo. Bueno, aquí dice, hermanos, en la última parte del 30: y muchos han muerto. Así dice su Biblia. ¿Quiénes son muchos?
habla de hermanos. Hay hermanos que han muerto, aclaraba Pablo a la iglesia de Corinto. Hay enfermos, hay debilitados y hay hermanos que han muerto porque tomaron la Santa Cena indignamente. Y hermanitos, si alguno dijera Dios es amor, eso ya no pasa. Yo entiendo, hermanos, que Dios es el mismo de ayer, de hoy y por siempre. Una cosa, como hemos explicado aquí, es pecar contra los hombres. Otra cosa es pecar contra el cielo. Otra cosa es pecar contra la iglesia. Otra cosa es pecar contra su prójimo. Otra cosa es pecar contra su propio cuerpo. El que fornica contra su propio cuerpo peca, dice la Escritura. Otra cosa es pecar contra Dios. Es muy diferente. Y pecar contra Dios, hermanos amados, bueno, el mismo Señor Jesús aclaraba: el que maldiga al Hijo del Hombre o maldiga a Dios tiene perdón, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene perdón ni en este siglo ni en el venidero. De ahí sabemos, el pecado imperdonable es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Muy bien, atentar en contra de las cosas santas de Dios es grave. Quizás, hermanitos, usted ha pecado contra su hermanito y tiene que pedirle perdón y reconciliarse y luego presentar su ofrenda. ¿Están de acuerdo, hermanos amados? Quizás ha pecado contra su propio cuerpo. Por eso el cuerpo lleva el cáncer o lleva la infección, porque pecó contra su propio cuerpo. Pero hay pecados, hermanos, que conllevan, por tanto, por haber hecho maldad, pero también haber tocado las cosas santas de Dios. Dice la Escritura: hay debilitados, hay enfermos y muchos han muerto. ¿Cuántos creen esta palabra? Levante su mano. Esta palabra es escritural, es bíblica. Entonces, podríamos también decir que hay personas de la iglesia que murieron. Aquí dice: muchos han muerto. Murieron, no porque sea la voluntad de Dios, ya llegó el tiempo de Dios para su vida, o que se diga, no, pues murió por causa de que el diablo lo mató. Sino, hermanos amados, hay casos también que se dicen han muerto por no haber discernido el cuerpo del Señor, las cosas más santas. Por eso, hermanos amados, si hay quien ha incurrido en esto, agarrar el aceite sin permiso, poner manos cuando no tienen la autoridad para hacerlo. Hermanos amados, como papá, mamá, ustedes pueden imponer manos sobre sus hijos si tienen autoridad para hacerlo. Pero, hermanos amados, a otro prójimo es diferente, a menos que sea alguien con autoridad espiritual, o delegado, o comisionado, o enviado. Por eso se debilita la gente, se enferma. Ahora, vemos lo que dice la ley, verso 31, la ley para esto: si pues nos examináramos a nosotros mismos. Muy bien, no toques las cosas santas. La Santa Cena, no la toques si no te examinas a ti mismo. Por eso también decía: pruébese a sí mismo. Gloria a Dios. Verso 28 dice: por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. ¿Dicen amén, hermanitos? Ahora dice el 31: si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Pero siendo juzgados, cuando ya lo somos castigados por el Señor. Su Biblia dice: castigados por el Señor. Gloria a Cristo. Muy bien. Pregúntele a su hermanito con mucho amor: ¿alguna vez te ha castigado el Señor? Hay gente, hermanitos, que argumenta que Dios no castiga. Dicen: Dios no castiga, tú te castigaste solo. Es una lógica natural, común. Pero espiritualmente, claro que Dios te castiga. Claro que sí. Y uno dice: ¿y por qué? Porque eres su hijo. Si no fueras hijo de Dios, no te castiga, te condena. Te condena en el mundo, con los impíos. Hermanitos, por eso usted ha pasado una prueba.
o muchas pruebas como hijo. Le voy a hablar en el nombre del Señor Jesucristo. Muchos hijos de Dios no notaron, no se dieron cuenta que fueron probados como hijos. Es más, ni siquiera lo tomaron como prueba, lo tomaron como ataque, no como prueba. ¿Qué es ser castigado como hijo? Hermanitos, cuando viene el Señor y le da unos azotes solamente a usted, y no le tocó al hermano de al lado, al otro hermano, al de adelante, al de atrás, nada más a usted le tocó. Uno diría, oh, es que el diablo me persigue. Ese aparte, hermanos amados, está allá afuera y está vencido en el nombre de Cristo, y él no tiene derecho sobre usted. Lo que dice, no tiene ni parte ni suerte con usted. El que tiene parte con usted es el Señor, nuestro Padre Celestial. Entonces, si Dios lo castiga a usted, hermanito, hermanita, me castiga a mí. Cuando nos toma y nos castiga, no nos condena con el mundo, no lo hace con más personas. Por eso usted dirá, pero nada más me tocó a mí, no le tocó al otro ni al otro. Y es más, ni cristianos son, nada más a mí. Yo que conozco a Dios y busco a Dios, a mí me tocó. Hermanos, por un lado Dios lo está castigando, y por otro lado Dios lo está probando. ¿Probando por qué? Porque después del castigo va a suceder algo. Después de que usted sea castigado, azotado por Dios, su corazón, hermanitos, va a quedar tan apretado de dolor. No sé cuántos han sentido ese dolor, pero queda apretado de dolor. Siente que su mismo corazón es aplastado, es, hermanos amados, comprimido. Hay un dolor, pero ese es el efecto de que Dios le castigó. Ahora, después de que usted siente ese dolor del castigo, Dios lo está viendo, lo está valorando, lo está examinando minuciosamente y lo está evaluando. Dígale a su hermanito, Dios te está evaluando. Lo evalúa y usted está con su dolor. Dios, me has castigado. Aunque suene fuerte, hermanos, pero es la verdad. Dios castiga, es la verdad. Y el dolor está. Ahora, hermanitos amados, usted está pasando por una prueba. Después del castigo está siendo probado, pero usted no lo sabe. Muchas veces no se da cuenta. Dios ahora está viendo y probando su vida, si usted actúa como hijo o como no hijo. Si actúa como hijo, se va a quedar con su dolor, se va a aguantar y va a decir, tú eres mi padre, yo me someto y hágase tu voluntad. Diste, quitaste, tu nombre es bendito, aquí estoy, tú eres mi padre, con todo y el dolor. Pero si usted no aprueba, ¿quién eres tú para hacerme sentir así? ¿Por qué me quitas mi derecho? ¿Por qué me maltratas? ¿Por qué me levantaste la mano? ¿Por qué me diste un balazo? ¿Quién eres tú? Yo no voy a estar tolerando esto. Y agarra su camino y se va. Pasó la prueba de hijo. Y el que es hijo se aguanta. El que no es hijo no se aguanta. Vaya, hermanos amados, para verlo en Hebreos. Gloria a Dios, libro de Hebreos. No es otra cuestión. Es el capítulo 12. Hebreos 12. Dice, hermanos amados, a partir del verso 3, Hebreos 12:3. Me dice amén, se lo encontró, por favor. Dice, hermanos amados, Hebreos capítulo 12, versículo 3. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar,
Pues aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Bien clarito, hermanos, ni necesita interpretación, bien clarito. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. ¿Cree que la disciplina es agradable? La disciplina, hermanos amados, en el momento no es agradable. El efecto es el agradable, pero en el momento es duro. Se ha encontrado, hermanitos, bueno, yo sí me he encontrado, cuando me ha tocado reprender personalmente, me dicen: eso no es de Dios. ¿Y por qué no es de Dios? Porque no me lo está diciendo con amor. Wow. Cuando Dios reprende, hermanos amados, sin fuerza. Yo quisiera, si cometiera yo un pecado y quisiera que Dios me trate bien, ¿me va a reprender con caricias? ¿Qué dice usted, hermanos amados? Si me acaricia, lo vuelvo a hacer. Me va a reprender duramente, y su mano duele. ¿Cuántos han sentido la mano de Dios, hermanos? Hermanitos, hasta han llegado a decir: ese no es Dios, porque Dios nos habla con amor. Cuando está, hermanitos amados, Dios amando, habla con amor. Cuando está airado, ¿va a hablar con amor, hermanos? Bueno, quisiera preguntarle, pregúntele a su hermanito: ¿conoces a Dios airado? ¿Cuántos lo conocen airado? Levante su manita. Muy bien, haga de cuenta, hermanitos, que cualquier pequeñito, reciente, que apenas está conociendo a Dios, usted ve su conducta y ve que es algo ligerito. No conoce mucho de Dios ni a Dios personalmente, y entra y sale y no hay problemas, se siente pues como si no hubiera nada, o no estuviera delante de nadie. Véanlo, cuando Dios lanza un trueno del cielo, ¿cómo se pone? Y a ver si no se queda seriecito, seriecita. Bueno, así es la voz de Dios cuando Dios se aira. Por eso, hermanos, Dios nos enseña a temerle, porque a veces no tenemos el temor de Dios, y Él nos lo enseña, aparte nos lo da. Y no todas las personas conocen a Dios, por cuanto no todas las personas le temen. Pero los que ya participaron del castigo de Dios, o disciplina de Dios, o hermanos, de la voz potente de Dios, saben que Dios hasta los puede golpear. Ha conocido, hermanitos, también tiene que ver con lo que está pasando. Ahora sigue también muy constante, hermanos, que a una persona le cayó un rayo y quedó muerta. Otra persona que va caminando y le cayó un rayo y ya se murió. Y otra persona, y esto y el otro. Muy bien, hermanos amados, lo digo con mucho respeto. Dios no está jugando, hermanitos. Dios no está jugando. Dios es Dios grande, omnipotente. Dios no lo toma a relajo, a juego, a broma. Las cosas son cosas santas de Dios. Por eso cuando Él lo ve a usted, lo ve con amor. Por eso le dice: hijo, tienes que examinarte, si no yo te voy a juzgar. Muy bien, ahora yo te juzgo y también te voy a castigar para no condenarte con el mundo. Yo te castigo porque tú eres mi hijo. Ahora dice la palabra de Dios, versículo 5, estamos en Hebreos 12:5. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. ¿Cuántos saben que Dios reprende, hermanos? Muy bien. ¿Lo va a reprender con caricias, hermanito? Usted podría ponerse exigente y decir: háblame con amor, Señor, porque tú eres Dios de amor. Le da otra cachetada más, hermanos, por hablarle así. Porque Dios, hermanos, al altivo lo mira de lejos. Muy bien. Dice verso 6: porque el Señor al que ama, dice
azota a todo el que recibe por hijo. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Levanten su mano. Muy bien. Ahora dice 7. Ahí está la prueba para el que es castigado, corregido o disciplinado o azotado. 7. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Después de soportar el azote, hermanos, si usted lo soporta, Dios lo trata como a un hijo. Hermanitos, si yo azotara a uno de mis hijos, ya después que le di, y le di justo, y la vi llorar, ya después que pasó, le abrazo, le trato como mi hijo. No le abrazo antes, porque lo va a seguir haciendo. Le abrazo después del azote. Ya lo azoté, ya la azoté. Muy bien. Ahora ya le abrazo, veo sus lágrimas. Y le aclaro, no lo vuelvas a hacer. Con esto te vas a acordar que eso no se vuelve a hacer, no se debe de hacer. Si te dejo sin castigo, se te va a olvidar y lo vas a volver a hacer. Muy bien. Dice la palabra del Señor: si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Si eres hijo de Dios, hermanito, Dios te va a disciplinar. 8. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, dígale a su hermanito, todos participamos de la disciplina. Todos, hermanitos, hasta yo, mis hermanitos, todos. Entonces sois bastardos, no hijos. Lo que le mencionaba, hermanos, que después de que uno es corregido y le duele su vida, Dios le viene a evaluar qué va a hacer. Eso es a partir del verso 7. Si soportas la disciplina, Dios te va a tratar como hijo. ¿Qué es soportar la disciplina? Pregúntele a su hermanito, ¿qué es soportar la disciplina? ¿Qué es, hermanitos? Ya le dio bien duro el azote, le castigó, le dio bien fuerte, hermanos. Soportar la disciplina es aceptarla. Señor, tú tienes derecho de disciplinarme, tienes derecho de regañarme, de reprenderme. Señor, gracias, hágase tu voluntad, Señor. Tú sigues siendo mi Padre. Soportó la disciplina, hermanos, y Dios ya lo vio y lo trata como hijo. Pero si usted, hermanos, actúa como los hijos no legítimos, ¿sabe cuáles son los dichos más comunes de un hijo no legítimo? Tú no eres mi padre, ¿por qué me pegas? Tú no eres mi mamá, ¿por qué me pegas? Tú no tienes derecho, tú no eres mi padre. Eso pasa en lo natural, hermanos. También se le llega así a decir al Señor, yo que voy a estar aguantando eso, yo me voy. Yo dejo de servir, yo dejo de hacer. ¿Por qué me va a estar tratando así? ¿Quién se cree? No actuó como hijo, hermanos. No aguantó. Muy bien, ¿cuántos van a aguantar la disciplina? Levante su manita. Gloria a Dios. Los castigos, hermanos, los azotes son eso, son fuertes, azotes. Pero es mejor, hermanitos, que Dios nos castigue a que nos condene con el mundo. Dicen amén, hermanitos. Condenados con el mundo. Eso es para los que no son hijos de Dios. Muy bien, hermanitos. Regresamos a 1 de Corintios, por favor. Gloria a Dios. Para ver, hermanos amados, esta ley es a la vez tan hermosa, tan importante. Dice 11:32, 1 de Corintios 11:32. Pero siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Quisiera preguntarle, hermanos, ¿cuántos hijos de Dios hay aquí? Levante su mano, hijos de Dios. Vengan arriba, pocos segundos. Amén. Gracias. Si usted, hermanito, como hijo de Dios, se examina lo que dice la Escritura, se arrepiente y se convierte, bendito es Dios, ya la libró. Si no se examina, entonces será juzgado. Pero, hermanos amados, dice el 32, pero siendo juzgados, somos castigados
por el Señor, no por el diablo, por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Quiere decir, hermanitos, por separado, Dios lo va a tomar a usted, me toma a mí, hijo, ven, yo te estoy juzgando, hijo, porque has tomado en poco mis cosas santas. Y yo te mencioné que puedes examinarte y yo no te condenaría, no te juzgaría. Pero, hijo, no lo entendiste así. Ahora ven, hijo, yo te voy a dar unos cuantos varazos. Y hermanos amados, solamente a usted le duele. Nadie más, hermanos, participa de eso. Solamente usted. ¿Cómo? Un hermanito está siendo bendecido, otro está siendo sanado, otro está siendo levantado, otro está siendo llamado, otro está siendo usado. Y usted llorando, quizás en cama, quizás, hermanitos, algo. Yo, hermanitos amados, amo a mi Señor. Si usted dijera, pastor, quíteme esto, ¿con qué autoridad voy a agarrar yo la mano de Dios que lo tiene sujetado a usted y se la voy a quitar? Y dicen, es que este no tiene fe, voy a pedir oración a alguien que sí tenga fe. A ver, usted venga, usted sí tiene fe, usted sí lo usa el Señor, usted ore por mí. Tampoco se lo quita. Porque, hermanitos, reconocemos los hijos de Dios que Dios castiga. ¿Cuántos lo creen, hermanitos? Lo reconocemos. Usted no tiene un Dios, hermanos amados, que no discipline, que no castigue. Si eso le hizo pensar el enemigo que Dios nunca lo va a tocar a usted, porque ahora Dios es amor y usted jamás lo va a tocar, eso es un engaño, es mentira. Tanto lo ama a Dios que al tomarlo lo va a azotar, porque Él es su padre, usted es su hijo. ¿Cuántos dicen amén, hermanitos? ¿Cuántos lo aceptan? Levanten su manita. Aceptamos. Dios me puede azotar como Él quiera, a la hora que quiera. Él me quiere tener así, amén. Tal vez fui duro en mi corazón y me habló y me llamó y yo no quise ir. Me habló y me previno y me advirtió, hijo mío, ven. Y yo no quise. Entonces el Señor me dijo, mira lo que estás haciendo, examínate. Examínate si es correcto como estás obrando. Y yo no me examiné. Entonces dice el Señor, yo te tomo. Dice, pero siendo juzgados somos castigados por el Señor. Yo te tomo y yo te voy a castigar, hijo. Pero no temas, yo te castigo porque soy tu Padre. Y si te castigo no vas a perecer. Y no te voy a condenar con el mundo. Solamente a ti te tomo. Y una vez que tú aceptas la reprensión y el castigo, yo te trato como a hijo. Te voy a volver a consolar. ¿Cuántos dicen amén, hermanitos? Así es nuestro Padre Celestial. Dígale a su hermanito, estamos conociendo a nuestro Padre. Así es. Regrese, hermanitos, a Ezequiel, por favor, capítulo 9. Ezequiel, capítulo 9. Por eso, hermanos amados, a usted lo toma aparte. Y dice la palabra del Señor, versículo 9, Ezequiel 9. También, hermanos amados, vemos verso 6, 9:6. Matad a viejos, a jóvenes y a vírgenes, a niños y a mujeres, hasta que no quede ninguno. ¿Qué es eso? La condenación del mundo, con el mundo. Pero a todo aquel sobre el cual esté la señal, no os acercaréis. O sea, usted, yo, Israel, o los que gimen por causa de las abominaciones de los otros, esos, hermanitos, son aparte, son los sellados. Pero todo aquel sobre el cual esté la señal, no os acercaréis, y comenzaréis por mi santuario. ¿Dónde se comienza, hermanos amados? Santuario. Hermanitos, no se escandalice cuando Dios empieza a tratar primeramente en el santuario, la casa de Dios, y luego va abarcando
Dios, hermanitos, tiene este hermoso y justo orden. Antes, hermanos, que Dios derrame ira sobre el mundo, Él empieza por su casa, por sus hijitos, por sus siervos. Él comienza con ellos. Ya que tiene a los suyos y trató con los suyos, va abarcando. Y hermanos amados, en un solo día Dios puede tratar con todo el planeta. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Gloria a Cristo. Y hubo, hermanitos, esto se cumplió, hubo muerte para muchos. Ahora vaya al capítulo 14, por favor, hermanitos. Ezequiel, capítulo 14, versículo 12. 14, 12. Ezequiel 14, 12. Estamos, hermanitos, viendo tiempos así. Por eso Dios toma a sus hijos. Dice la palabra de Dios, Ezequiel 14, 12. Vino a mí palabra de Jehová, diciendo: Hijo de hombre, cuando la tierra peque contra mí, rebelándose pérfidamente, y extienda yo mi mano sobre ella, le corte el sustento de pan, envíe sobre ella hambre y extermine de ella hombres y a bestias. 14. Si estuvieran en medio de ella estos tres hombres, Noé, Daniel y Job, solo ellos por su justicia librarían sus propias vidas, dice Jehová el Señor. Y si yo hiciera pasar bestias feroces por la tierra y la asolaran y quedara desolada, de modo que nadie pase por allí a causa de las fieras. 16. Y si estos tres hombres estuvieran en medio de ella, vivo yo, dice Jehová el Señor, que ni a sus hijos ni a sus hijas librarían. Ellos solos serían librados y la tierra quedaría desolada. ¿Dicen amén, hermanitos? 17. O si yo trajera espada sobre la tierra y dijera: espada, pasa por la tierra, e hiciera exterminar de ella a hombres y bestias. 18. Y si estos tres hombres estuvieran en medio de ella, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no librarían a sus hijos ni a sus hijas. Ellos solos serían librados. Amén, hermanitos. Habla de tres personajes: Noé, Daniel y Job. Gloria a Cristo. Hermanitos, dice el Señor, cuando Él hiciera exterminio, Él destruyera, Él asolara, solamente estos tres hombres, si estuvieran en medio de la tierra, se salvarían. Pero también viene a aclarar, hermanos amados, que ni sus hijos se librarían. ¿Qué quiere decir sus hijos? Hermanitos, uno diría: bueno, su familia no se salvaría. Le voy a mencionar respecto a quienes sí y respecto a quienes no. Uno diría, entonces, en nuestro caso, si así se aplicara literalmente, nada más yo, nada más su mamá, o nada más el que hace bien, y que del hijito, de la hijita. Muy bien. No está hablando, hermanos, de inocentes. Se refiere, hermanos amados, a los que se rebelan. Dice en el versículo 13: Hijo de hombre, cuando la tierra peque contra mí, rebelándose pérfidamente. Así dice su Biblia, hermanitos. Verso 13. Muy bien, hermanitos, se refiere a que solamente inocentes se salvarían, como Noé, Daniel y Job. No generaliza. Me refiero a lo siguiente, para que usted le entienda mejor. Si Job tiene hijos perdidos, hijos rebeldes, hijos que no quieren, no estiman a Dios, a eso se refiere. Si son aborrecedores de Dios, con toda la tierra que se ha rebelado pérfidamente, aun siendo hijos de Job, ellos también perecerían. No se está refiriendo a la inocencia, si hubiera inocencia en ellos. No, si también ellos se rebelaran, solamente su papá no se rebela, su papá será librado. Me refiero a papá, hermanos amados, porque menciona tres hombres.
Si mencionara mujeres diría mamá, pero menciona a Noé, a Daniel y a Job. Y claro, estamos entendidos, hermanos, que se refiere a los que aman y temen a Dios. Dicen amén, hermanitos. Hombre o mujer. Gloria a Cristo. O sea, hermanos amados, cuando el Señor libra de la condenación del mundo, si hay un hijo rebelde en la casita de usted, tampoco se libra, hermanos. Uno diría, Señor, pero si lo tocas a él, me tocas a mí. Pero hay una ley, hermanos amados, tanto en lo bueno y tanto en lo no bueno. El alma que pecare, esa alma morirá. Los hijos no llevarán el pecado de los padres, ni los padres llevarán el pecado de los hijos. El alma que peque contra mí, esa alma morirá. Así está escrito. Al igual, hermanitos amados, uno diría entonces, ¿de qué sirve conocer a Dios? Yo conozco a Dios. ¿Cuál es mi ventaja? Que soy salvo y mi familia no es salva. ¿Qué pasa? Bueno, sus hijos son bendecidos, pero no salvos. Salvos hasta que ellos mismos se arrepientan de su maldad y reconozcan al Señor Jesucristo como Salvador personal. Dicen amén, hermanitos. Entonces sí, ellos se salvan también. También son hijos de Dios. Pero si ellos, hermanos amados, son terribles y usted es el único, como Daniel, como Job, como Noé, dice la Escritura, hermanos amados, que no librarían a sus hijos ni a sus hijas, ellos solos serían librados. Verso 18. Le leo todo el 18. Si estos tres hombres estuvieran en medio de ella, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no librarían a sus hijos ni a sus hijas, ellos solos serían librados. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? También es aplicable para usted. Pero resulta, hermanitos, que usted le habla la palabra de Dios a sus chiquitos, y a sus chiquitos creen en Cristo Jesús también. Resulta que usted ora por ellos y el Señor les tiene misericordia. Pero si uno de ellos también se rebelara, hermanos, entonces pasa a la jurisdicción de Dios. Le voy a referir lo siguiente, hermanos. Hay casos de cristianos, testimonios, hermanos, en toda la tierra de cristianos que sus hijos se fueron de Dios, se rebelaron contra Dios, no quieren nada de Dios. Y me atrevo a decir, hermanitos, así de claro, papás aman a Dios y hay hijos de esos papás que aborrecen a Dios. Mientras el papá y la mamá tienen una devoción, cierran sus ojitos, levantan sus manitas, el joven frunce el rostro, se pone audífonos, se quiere ir, no quiere venir. Usted ama a Dios y sus hijos no. Muy bien, casos así, hermanos, cuando el papá y la mamá oran, Señor, tenle misericordia a mi hijo. Dios, hermanos, tiene misericordia y los llama, pero los llama a través de usted. Dios les está llamando, les llama a través del predicador. Pasen adelante, ponga su vida en las manos de Dios, arrepiéntase de sus pecados. Dios le está hablando por el predicador, Dios le está hablando por el papá, por la mamá. Muy bien. Cuando el hijo está adentro de la casa y todavía está a cierto nivel, todavía el papá y todavía la mamá pueden interceder por él. Pero pasa a otro nivel, hermanos. Si sigue en la maldad, pasa a otro nivel, pasa a la autoridad directa de Dios. No respetó la autoridad de usted, ni se sometió a la palabra de usted. Entonces Dios mismo directamente viene a intervenir en ellos. Y no, hermanos amados, de una forma amenazante, obligatoria, forzándolos, no. Hermanos amados, pero usted está orando por ellos. ¿Cuántos dicen amén? Ora por ellos, Señor, tenle misericordia. Y hermanitos, ora y ora y ora. De ahí ya le aclaramos a usted esos dos tipos de oración: la oración de fe y de poder. Cuando hoy usted mismo tiene una carga, una lucha, cualquier carga, viene, hermanos amados, al altar de Dios, se ora con fe, usted lo pone en las manos de Dios, su necesidad, su petición, ya se le resolvió el mismo día que usted cree, ya se fue. Esa es una oración de poder y de fe. Y la otra,
Yo le denominaría la oración de la viuda. La oración de la viuda, como está escrito, cuando iba ante el juez injusto, era un ejemplo que ponía el Señor Jesús. Había una mujer viuda que quería que le hicieran justicia, pero el juez era injusto. Él no tenía ni temor de Dios ni respetaba a hombre alguno. Y ella iba constantemente, asistía, iba con el juez injusto. Entonces el juez injusto vio que ella estaba determinada a seguir yendo. El juez injusto dijo: aunque no temo a Dios ni tengo respeto alguno por hombres, voy a hacerle justicia a esta mujer. No sé que viniendo de continuo agote mi paciencia. Y dijo el Señor Jesús: escuchad lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus hijos que le claman día y noche? Día y noche. ¿Cuántos dicen amén? Una oración de fe, hermanos, y de poder. El mismo día tuvo respuesta. Esa es una clase de oración. La otra oración es la que se clama día y noche y no hay que desmayar. Y uno diría, bueno, ¿cuál es la diferencia? Una es por otra petición, por otro caso, y como Dios que tiene poder y es grande en misericordia, todo lo que pidas al Padre en mi nombre, Él nos lo hará. ¿Cuántos dicen amén? Y ya lo recibió. Ya se fue y está resuelto. Ya no vuelve a pedir por esa petición. Está hecha en el nombre de Cristo. Pero la otra es día y noche. Día y noche porque no tiene fe. Sí tiene fe, pero su hijo no quiere nada. Por eso tiene que pedir diario, día, noche, otro día. Se está acordando de sus hijos. Señor, mi hijo no quiere nada de ti, sálvalo. Esa es la oración. Hermanos amados, no vaya usted a confundir ese tipo de oraciones. Malo sería que en la oración de poder, de fe, usted no creyera y otra vez pidiera la misma cosa, y eso se resuelve en un día. Pero como no tiene fe, entonces diariamente pide lo mismo, y eso con una sola oración se quita o se resuelve. Pero velar y orar en oración al respecto es, hermanos amados, por un hijo, por una hija que están perdidos. Muy bien, ahora usted se da cuenta, hermanos, conforme a la Escritura, que conforme a la ley de Dios y a la profecía de Dios, no se librarían los hijos, hermanos, los hijos rebeldes. Ahora, ¿por qué le aclaro rebeldes? Porque si usted es como Job, como Daniel, como Noé, y a sus hijos también los crió en el temor de Dios, ellos son Noecitos, Danielitos, son como usted. Aman a Dios a su edad, conforme a su capacidad y a su corazón. También son temerosos de Dios porque usted les enseñó el camino de Dios a corta edad. Les está enseñando. Dicen amén, hermanitos. No vaya a entender usted que ellos también Dios los va a matar, que nada más usted. No, porque también sus hijos son de Cristo Jesús, a menos que sean rebeldes. Eso sí, cuando son rebeldes, hermanos amados, tiene usted que orar por ellos para que no les toque. ¿Estamos de acuerdo, hermanos amados? Gloria a Cristo. Vamos al libro de Habacuc, capítulo 3. Habacuc. ¿Siguen aquí, hermanos amados? Habacuc es de los últimos libros de su Antiguo Testamento. Bendito es el Señor. Hermanitos, tenemos que mencionarle que vivimos en días de ira. Para usted y para mí son días de misericordia, de gracia, pero para afuera son días de ira, hermanitos. Habacuc capítulo 3, versículo 1. Me dicen amén si lo encontraron, hermanos amados. Dice la palabra del Señor. Oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Jehová, he oído tu palabra y temí. Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Amén, hermanos amados. 3.
Dios viene de Temán, el santo desde el monte Parán. Su gloria cubrió los cielos. La tierra se llenó de su alabanza. Su resplandor es como la luz. Rayos brillantes salen de su mano. Allí está escondido su poder. Delante de su rostro va la mortandad, y tras sus pies salen carbones encendidos. Se levanta y mide la tierra, mira y se estremecen las naciones. Los montes antiguos se desmoronan, los collados antiguos se derrumban, pero sus caminos son eternos. He visto las tiendas de Cusán en aflicción, las tiendas de la tierra de Madián tiemblan. ¿Te has airado, Jehová, contra los ríos? ¿Contra los ríos te has airado? ¿Arde tu ira contra el mar cuando montas en tus caballos, en tus carros de victoria? Tienes tu arco preparado. Los juramentos a las tribus fueron palabra segura. Has hendido la tierra con los ríos. Todo lo que está pasando, hermanos, por las aguas, las lluvias en toda la tierra. Aquí está escrito. 10. Te ven los montes y temen. Pasa la inundación, el abismo deja oír su voz y alza sus manos a lo alto. El sol y la luna se detienen en su lugar, a la luz de tus saetas que cruzan, al resplandor de tu refulgente lanza. 12. Con ira pisas la tierra, con furor pisoteas las naciones. Has salido para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido. Has abatido la cabeza de la casa del impío. Has descubierto el cimiento hasta la roca. 14. Traspasaste con tus propios dardos las cabezas de sus guerreros, que como tempestad acometieron para dispersarme, regocijados como si fueran a devorar al pobre en secreto. Caminas en el mar con tus caballos, sobre la mole de las muchas aguas. Oí, y se conmovieron mis entrañas al oír la voz, temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos, y dentro de mí me estremecí. Tranquilo espero el día de la angustia que vendrá sobre el pueblo que nos ataca. Verso 17 al 19 dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, aunque las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, Él me da pies como de ciervas, y me hace caminar por las alturas. Amén. Aquí se nota, hermanos amados, una pauta, cómo Dios se aira. Incluso, hermanos amados, usa el mar, dice la escritura, usa los ríos. Dice en lo último del verso 9: has hendido la tierra con los ríos. Todo lo que vemos, hermanos, que pasa por el agua, por causa de las aguas, las lluvias. Y estas aguas, hermanos, no se van a calmar. Va a seguir así y va a aumentar todavía más. ¿Cuántos lo creen, hermanitos? Pero sin embargo, con nosotros, hermanos, hay otro trato. Esto es por las misericordias de Dios. Vaya por último a Efesios capítulo 1. Efesios 1. Qué bueno, hermanitos, que Dios le castigue a alguno, pero no se va a perder, no va a perecer. Que lo castigue como su hijo, pero que no lo condene con el mundo. Ahora vemos, hermanitos, Efesios capítulo 1. Vamos a ver desde el verso 11. Hermanos, a la verdad, si usted y yo estamos bien, es por el grande amor de Dios, pero no quiere decir que Dios no esté airado con la tierra, hermanos. Dios está airado. Dice Efesios 1:11: en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. 12.
a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. También se refiere a los judíos. Ellos esperaban primeramente en Cristo, a lo suyo vino. Pero hubo también, hermanos, quienes sí le creyeron. Dice el 13: en Él también vosotros, ustedes, habiendo oído la palabra de verdad. Dígale a su hermanito: esta es la palabra de verdad. El evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Dicen amén, hermanitos. Así de sencillo y hermoso y poderoso. Dice el 13: habiendo oído la palabra de verdad. Usted la oyó. Esta es la palabra verdadera. El evangelio de vuestra salvación. El evangelio es Cristo Jesús. Murió por nuestros pecados, resucitó, y ahora, hermanos amados, tenemos vida eterna en Él. Gloria a Cristo. Luego dice: y habiendo creído en Él. ¿Cuántos creen en el Señor Jesús? Levante su mano. Gloria a Dios. Luego dice: fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Nada más toco un poquito de doctrina, hermanos. Usted recibió un sello, una marca, como lo que veíamos en Ezequiel. Esa marca no vino, hermanos, no vino cuando usted fue bautizado por el Espíritu Santo. Hermanitos, este sello vino desde que usted oyó la palabra de verdad y creyó en Él. ¿Cuántos dicen amén, hermanitos? Fue sellado. Ahora, con este sello, también dice en otras porciones: por este sello conoce Dios a los que son suyos. Cuando Dios ve que alguien va allí, usted anda por ahí, caminando, transitando, viajando, o va en muchedumbre de gentes, Dios lo reconoce por ese sello. Ahí va usted. Los mismos ángeles lo reconocen por ese sello, y también los demonios lo reconocen a usted por ese sello. Por eso, hermanos, no le pueden tocar, a menos que Dios diga: hijito, ven para acá, te has rebelado, te voy a azotar, te voy a castigar, ven, pero yo contigo, yo soy tu padre, tú eres mi hijo, yo te castigo a ti, aparte. Pero no con los impíos. Pero si usted anduviera por allá, hermanitos, y empezara algo terrible, podría suceder lo que dice el Salmo 91: a su lado caerán 1000, 10,000 a mi diestra, a mí no llegará. ¿Cuántos dicen amén? No pasa. Ese día, no, hermanitos, porque usted se alegre de lo que le ha pasado a todos los demás. Claro que no. Ese día usted se da cuenta que Dios sí está con usted. Dígale a su hermanito: Dios está contigo. A todos les pasó, menos a usted. Si hay una infección, una plaga, una pandemia, a todos les tocó, menos a usted. Usted no se enfermó, gracias a Dios. Así, hermanos amados, llegó a suceder en Sierra Leona, en África. Hijos de Dios, en medio del ébola, no les pasaba nada, aún sin trajes protectores, porque Dios estaba con ellos. Beberán cosa mortífera y no les hará daño, dice la Escritura. Hermanito, solamente permanezca en el Señor. Usted ha creído, creyó la palabra de verdad. Usted fue sellado con el Espíritu Santo, con ese sello. El Señor, si usted un día se revela, claro que sí lo va a castigar. Dígale a su hermanito: Dios te puede castigar. Claro que sí. Y después de ser castigado, inmediatamente pasa la prueba. ¿Cómo va a actuar? ¿Como hijo o como no hijo? ¿Cuántos quieren actuar como hijos de Dios? Levante su mano. Se lo digo como testimonio, hermanitos. ¿Cómo serán los azotes de una mano grande, la mano de Dios? ¿Serán suaves? Si un hombre fuerte, una persona fornida, su capacidad de fuerza, su peso, conlleva cierta potencia,
en los golpes. Imagínense la mano de Dios, hermanos. ¿De qué tamaño será la mano de Dios? Cuando Dios azota, su azote, hermanos, no se compara con azote de hombres. Los hombres azotan y hasta la gente puede decir, ni me dolió. Pero cuando Dios azota, su corazón, hermanitos, queda comprimido. Y usted, hermanitos, está siendo examinado, evaluado, si va a actuar como hijo o no. Y si usted, hermanito, solamente calla, agacha su cabeza, se contiene, no replica, no, hermanitos, reclama, no cuestiona, no levanta su voz, no dice, no tienes por qué golpearme. Usted así calladito, hermanos, quédese con su dolor. Allá afuera dicen, trágate tu dolor, pero quédese con su dolor. Quédese callado porque fue Dios quien se lo impuso. Entonces Dios vio que usted es un hijo de Él. ¿Cuántos dicen amén, hermanitos? Si usted no lo soporta, usted dice, no, a partir de ahora ya no. Entonces, hermanito, Dios mostró en usted su amor, su misericordia, pero usted le mostró a Él que usted no lo acepta a Él como Padre. ¿Cuántos ya lo aceptaron como Padre Celestial? Levante su mano. Gloria a Dios. La ira de Dios, hermanos, está. No piense usted que porque el hecho de que a usted le va bien y le va bonito, que Dios no está airado. Con usted tal vez no, pero con el mundo sí. Tal vez con usted no, pero con sus hijos sí, los hijos de usted. Ahora solamente le menciono, hermanos, qué postura vamos a tener, qué postura debe de tener la iglesia en días de ira. En días de ira, hermanitos, podríamos ver lo que hacía Noé adentro del arca. Yo no me imagino, hermanitos, una insensibilidad de Noé. No me imagino una indolencia en Noé. Indolente es al que no le duele nada. Mientras otro llora, a mí no me duele. Eso es ser indolente. No veo a un Noé indolente que está haciendo fiesta. Y se lo voy a decir así. No veo a un Noé remolineando adentro del arca, mientras otros están muriendo y gimiendo afuera por causa de la ira de Dios. Veo a un Noé respetuoso de la obra de Dios, agradecido sí que Dios le salvó por su misericordia y a sus hijos también, pero tomando en cuenta que afuera hay mortandad, hay muerte. Esa es la postura, hermanitos, que debemos de tomar en los días de la ira. No por el hecho de que yo estoy muy bien, porque Dios me tiene con bien. No quiere decir que voy a estar riéndome y siendo insensible de todos los demás que están muriendo y sufriendo. Incluso, hermanos amados, mientras Dios está airado, es cuando más debemos callar en su presencia. ¿Cuántos dicen amén, hermanitos? Dice la palabra del Señor en Eclesiastés que hay tiempo de llorar, hay tiempo de reír, hay tiempo de hablar, hay tiempo de callar, hay tiempo de abrazar, tiempo de abstenerse de abrazar, tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntarlas, tiempo de vivir, tiempo de morir, tiempo de guerra, tiempo de paz. Pregúntele a su hermanito, ¿cuál es nuestro tiempo? Tiempo, hermanitos, en que Dios está airado, muy airado. Por eso, hermanitos, le tememos hoy más que nunca. No porque el Señor se va a descontrolar y también va a arrasar parejo con nosotros, porque estamos sellados con su Espíritu Santo, dicen amén. Pero no sea que Dios se vaya a desagradar de nuestra indolencia. Una vez, hermanos amados, el Señor le habló otra vez a Israel
le habló a través del profeta Jeremías de la destrucción. ¿Y qué dijeron ellos? Dijeron, Dios va a traer destrucción. Muy bien, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Y empezaron a hacer fiesta. Y dice la Escritura, eso desagradó a Dios. La indolencia. Dios está airado, hermanos. Yo no le voy a decir quizás que esté usted llore y llore todo el día, todos los días, porque el Señor nos da pies como de siervas y en las alturas nos hace andar. El Señor nos da la fortaleza. Pero sí, hermanitos, estemos conscientes. Ahora, como estamos en el tiempo de ira, donde Dios está airado, no la gran tribulación todavía, ¿qué se hace, hermanos, en el tiempo en que Dios está airado? Andemos con mucho cuidado. Y hermanitos, pasó otro tiempo. Usted tiene que entender, yo debo de entender, como algunos no lo han entendido, que así como es el tiempo de hoy, así debemos de vivir. Si es tiempo de guerra, amén. Si es tiempo de paz, amén. Si es tiempo de misericordia, amén. Si es tiempo de ira, amén. Pero ir al tiempo de Dios. Dígale a su hermanito, vivamos conforme al tiempo de Dios. Va a querer hacer otra cosa que era de otro tiempo, cuando ya no es tiempo de hacer eso. Ya no es tiempo. Ya no es tiempo, hermanitos, como usted quizás que tiene años en el Evangelio y añora los tiempos pasados, cómo se movió el Señor en tiempos pasados y todo lo hermoso que sucedió en esos tiempos. Ese tiempo fue hermoso, fue de Dios y ya pasó. No obligue usted a Dios a que haga lo mismo, sino que Dios nos pasó a otro tiempo. Y realmente, hermanos amados, si usted lo viera, yo entiendo que los espirituales sí lo palpan, aunque no entendían qué era, pero sí lo palpan. Palpan que Dios sí está airado. Quisiera preguntarle, ¿cuántos sí lo notan? Levante su mano. Dios está airado. Está airado allá afuera. Y también, hermanos amados, si nosotros hemos sido rebeldes, no crea, hermanitos, que Dios está con una cajita de regalo o con una cajita de chocolates. Dios está airado, dice la Escritura, con el impío todos los días. Todos los días. Si Dios no se lo ejecuta, tal vez hay un cristiano cerca que va a sufrir y todavía no es su tiempo. Y por amor a ese hijo de Dios, le conserva la vida a ese otro impío. Hay impíos, hermanos amados, tan burlones, tan aprovechados, tan terribles. Acarrean la ira de Dios y lo que hacen ellos, se aprovechan de la sombra, del abrigo que Dios tiene para sus hijos. De ahí comen, de ahí toman sombra, de ahí se cubren, participan de las bendiciones de los hijos de Dios, del amor que Dios le tiene a sus hijos, ahí se cobijan, pero siguen haciendo la maldad. Se están burlando de Dios. Por eso Dios se lleva muchas veces ese cobijo. Cuando es el tiempo, hermanos, cuando no es tiempo todavía, la persona está acumulando ira para el día de la ira, dice la palabra de Dios. Muy bien. Solamente les leo por último. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Usted está sellado si creyó en el Señor.